Estoy iniciando la grabación ahora, 9:41 del 8 de agosto de 2020. Tenemos actualmente 13 alumnos. Ya tuvimos una sesión privada donde mis alumnos ya me dieron la oportunidad de conocer sus dudas y se los agradezco. Flor Consuelo me pide, ¿por qué no me muestra, por favor, la pantalla donde usted señaló una demanda? Y yo con mucho gusto, soy muy obediente, lo voy a hacer. Compartir aplicación de pantalla. Me indican, por favor, si podemos ver. A ver, déjame ver. ¿Dónde está toda la pantalla? Ahí está. Ventana de aplicación. Ahí está. Si son tan amables, me indican si ya podemos verla. ¿Sí? Ya, ¿La podemos profesor. ver? Perfecto. Sí, profe. Muy bien. Miren, les decía yo de que a veces, sobre todo en el procesal civil, se da de que el alumno parte de cartabones, de recetas de cocina, de que le pones aquí y te va a salir esto, agrégale este escrito y vas a obtener esto otro. Digamos de que estamos muy habituados a pensar de esa manera. Y en el curso que estoy tomando en la DEGAPA, por un investigador, pues estamos replanteando estos cartabones y espero que no, replanteando el modelo didáctico de enseñanza de manera de que el alumno se quite de una buena vez por todas la creencia de que el derecho es como un recetario de cocina. Eso no es así y desgraciadamente nos topamos o nos hemos topado con que a la hora de escribir una demanda tenemos que acudir a formularios, a machotes, a modelos escritos, incluso hay empresas por ahí que te ofrecen toda clase de modelos escritos, y se considera, o el alumno de buena fe considera, bueno, si yo le puse todo esto que me pidió el machote, o sea, el modelo, ¿por qué me salió tal la demanda? Pues porque no la supiste razonar como te está indicando el código, pues te enseña algunos requisitos. No sé si tuvieron la oportunidad de ver la asesoría que tengo en la página de Facebook sobre demanda y que está citada en la planeación académica, porque eso les abreviaría muchas cosas, pero trato de resumir esos elementos en esa plática. La pueden ver tranquilamente y les podría servir de mucha orientación. Antes de la cuestión de la demanda, es importante, mis estimados alumnos, ver que el proceso tiene que ver con determinadas coordenadas, con coordenadas de tiempo, con coordenadas de lugar y con coordenadas de modo de ejecución, así como los penalistas muchas ocasiones razonan en cuanto a la tipología, al tipo penal. Hay coordenadas de tiempo, coordenadas de espacio y coordenadas de modo de educación, de modo de ejecución. ¿A qué me refiero? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo a que el lugar donde se llevan a cabo las actuaciones de un proceso civil es precisamente en el ámbito de los tribunales. Entonces, cuando tú estás desempeñándote ya en postulancia, ya sea como abogado del actor o abogado del demandado, abogado de un tercero o abogado de alguna institución que tiene necesidad de comparecer dentro de un juicio o dentro de un proceso, te das cuenta de que hay determinados, llamémosle rituales que tienes que sujetarte a ellos con la finalidad de dotar de efectividad lo que quieres obtener, lo que estás pidiendo. Uno de esos rituales tiene que pasar por la hora, las horas en las cuales, y las horas y los días en los cuales se celebran las actuaciones en los tribunales. Aquí empezamos a delimitar el tiempo. El tiempo de los tribunales es un tiempo especial porque son de días y horas hábiles, pero son días y horas hábiles
de acuerdo a las señaladas especialmente en la legislación y sobre todo en los propios tribunales. Hay, por ejemplo, te pongo una cuestión muy sencilla, hay tribunales que empiezan a las 8:30 de la mañana y que terminan a las 15:30 de atender al público, ¿sí? Hay otros que empiezan 9 de la mañana y terminan 3 de la tarde. Es la práctica de cada uno de esos poderes. Hay juzgados, sobre todo aquí en los juzgados federales, que en ocasiones sí empiezan a trabajar 9 en punto de la mañana y te están corriendo ya cuando son 15, 10 minutos faltan para las 3, ya te están sacando para que ya no permanezcas dentro de ellos. Es muy frecuente de que uno circunscriba la acción dentro de los procesos exclusivamente a los edificios de los tribunales. Y no es cierto, hay oficiales como los actuarios que salen a practicar diligencias y para las cuales también hay un tiempo, sobre todo la diligencia más importante, que es la del emplazamiento. Las horas hábiles para estas actuaciones son diferentes. Son de las 7 de la mañana a las 19 horas, de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Y desgraciadamente, muchas ocasiones se nos barre, se nos da, se da la tarea a uno de empezarle a buscar causas de nulidad o causas de defectos en los emplazamientos y no caemos en cuenta de que la actuación empezó a las 19:30 horas, casi las 8, sobre todo ahorita que es verano, que todavía hay luz, y no nos damos cuenta de que ya se empezó a actuar en una hora hábil y el actuario muy hábilmente le coloca ahí que empezó a actuar a las 18:45, por ejemplo. Entonces, es muy importante observar las horas en las cuales se está actuando, sobre todo cuando hay diligencias, así se llaman, diligencias fuera de los juzgados, como por ejemplo la del emplazamiento. Otro punto muy importante tiene que ver, y esto más bien con la gestión dentro de los tribunales, tiene que ver con los expedientes. Cada una de las causas, cada uno de los asuntos que llevan los juzgados se llevan en expedientes, cosidos todavía desgraciadamente como si estuviéramos en el siglo XIX. Entonces, muchos, sobre todo, sé que muchos son de estudiantes, todos mis alumnos ahorita son de licenciatura y no estarían obligados todavía a comparecer por sus múltiples ocupaciones, pero les pido que como en un ejercicio pues de acercamiento práctico en la realidad, un día se den una vueltecita por los tribunales. No ahorita hay un desorden tremendo. Desgraciadamente reanudaron después de la pandemia, sobre todo aquí en la Ciudad de México, y en las noticias hemos visto hileras interminables de postulantes, de abogados, de público en general, que se están formando, haciendo hileras inmensas de personas para ingresar a los tribunales a consultar sus expedientes físicos todavía. Eso pues es un riesgo a la salud de estas personas y se habría podido solucionar si el modo de gestión de los tribunales fuera más moderno y se acercara a tramitaciones en línea, es decir, como en la justicia administrativa o como en algunas posibilidades del proceso constitucional de amparo, debe de haber órganos que te brinden una plataforma para que tú puedas sostener una litigación electrónica y no te tuvieras que desplazar físicamente para consultar físicamente un documento, un expediente. Desgraciadamente las reglas del código todavía están diseñadas para ese mundo que está acabando. Entonces deben tomar en cuenta de que nos tendríamos que ir a una litigación en línea. Otro aspecto muy importante es la situación de las notificaciones. Aquí parto de algunas preguntas, sobre todo las que me están haciendo Gabriela García sobre las notificaciones, que me preguntó formas de emplazamiento, notificación personal. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos esencialmente son de que la actuación se celebre en forma válida, es decir, de acuerdo al artículo 114 y 116 del Código de Procedimientos Civiles, te describe un modo de actuación del agente que está
efectuando el acto de emplazamiento. Es una de las más importantes y vieran ustedes que se presta para muchos vicios esa diligencia de emplazamiento. Vicios tales como el que por ahí me señalaron, el abogado de la parte actora señala un domicilio en acatamiento del artículo 112, un domicilio inexistente, irreal, ficticio, donde supuestamente vive esta persona. Bueno, se pone de acuerdo con alguien para celebrar ahí. Pues eso es una tomadura de pelo, eso es una trampa procesal para afectar a una persona. Lo correcto, lo que debe ser y con lo que protege o el valor que debe tutelar el Código Procesal es de que esas actuaciones realmente se celebren donde vive realmente el demandado. Espero que tengan noción de esta situación. ¿Noción por qué? Porque señalamos la vez pasada formalidades esenciales del rendimiento. Señalamos que la más importante, si no es que la que sobre la cual estriba un óptimo sistema judicial, es brindarle oportunidad a una persona para enterarse de que se está tramitando un asunto en su contra, a efecto que pueda ejercer óptimamente su derecho de defensa. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿qué pasa si un abogado señala dolosamente un domicilio donde a sabiendas no vive ahí esa persona? Pues lo que pasaría o lo que debería hacer sería que esa formalmente válida diligencia deba ser atacada a través de alguna incidencia o incidente de nulidad de actuaciones o en su momento, si ya se emitió la sentencia definitiva y se está en vías de ejecutarla a través del proceso constitucional de amparo en la vía indirecta. Esas deberían ser los remedios procesales que se deberían de contar. Otro aspecto muy importante sobre el que no me han dicho, y esto antes de empezar con la cuestión de la demanda, es la cuestión del cómputo de los plazos y términos. Yo les quisiera rogar, si fueran tan amables, de que tomaran, sobre todo, hay una persona por ahí a la que ya le dediqué esas líneas, esa pregunta. Es un aspecto muy importante saber cuándo inicia el cómputo de los plazos y cómo se cuentan esos plazos. Si te acaban de demandar, tus plazos empiezan, tu plazo para contestar empieza al día siguiente, ¿sí? En materia procesal civil, al menos en la Ciudad de México. En materia mercantil, fíjate, hay una frase por ahí en el Código de Comercio que habla de que hasta que todas las notificaciones surten efectos al día siguiente, y es hasta el siguiente día de que surte efectos la notificación en materia mercantil cuando empieza a computarse el término correspondiente. En materia procesal civil, no pierdan de vista eso. Tu notificación se hace el día de hoy, viernes, por ejemplo, ayer viernes se hizo, surtió en ese mismo momento efectos la notificación, tu plazo empezará a contarse a partir del lunes, ¿sí? Para contestar la demanda. Eso es muy importante que ustedes lo tengan muy visualizado, porque también no es clase de práctica forense de proceso civil, pero esas pequeñas frasecitas nos toman en ocasiones mal parados y andamos pensando que después del lunes va a empezar a computarse el término, cuando es el día 1. Es el lunes cuando comenzará a computarse tu término para contestar esta demanda. Un elemento muy importante también que no deben de perder de vista es la caducidad de la instancia, artículo 136 del Código de Procedimientos Civiles. Cuando tú inicias un proceso, una causa judicial, una petición, tienes que considerar, estimado alumno, estimada alumna, de que esta causa caduca en materia procesal civil.
es susceptible de caducar principalmente por inactividad de las partes. Los contadores son más ágiles para estar a las vivas sobre las acciones porque saben, por ejemplo, de que las facultades de la autoridad, los contadores llevan derecho fiscal, saben que hay facultades de la autoridad fiscal, la autoridad tributaria, que caducan si no se ejercen dentro de un plazo determinado. Si te empezó una auditoría y dejó de pasar un lapso, la autoridad es susceptible de impugnarse la extinción de esas facultades, de acuerdo al Código Fiscal. En materia procesal civil, si tú propones un asunto y lo dejas morir, por lo menos durante 120 días hábiles, aunque no hayas emplazado a tu contrario, tu demanda va a caducar. Sí, porque la caducidad empieza a correrse, a computarse a partir de la primera actuación del juicio. Entonces, hay que estar muy a las vivas, sobre todo para que no te caduquen los asuntos. Una cuestión también que se hace mucho en la práctica es habilitar días y horas inhábiles. Esa es otra trampa, artículo 64. Bueno, una trampa que no será porque ustedes van a comenzar a entenderla muy bien. Todas las actuaciones se deben de hacer en días y horas hábiles. Y de acuerdo al segundo párrafo de este artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles, hay procesos en los que todos los días y horas son hábiles. Caso de alimentos, caso de interdictos, vienen varias hipótesis ahí en ese artículo. Les pido por favor que las revisen. Hay procesos donde sí, todos los días y horas son hábiles. Otra cosa es que en la práctica se olviden esas situaciones y nos hagan caminar de lunes a viernes, de las 9 a las 19 horas, cuando se quieren hacer emplazamientos, y de que tienes que ir 2 o 3 visitas a la casa del actor, a la casa del demandado, y si no lo encuentras, le tienes que pedir permiso a cada rato al juez. Pues eso también implica o orilla a las partes a estar yendo y viniendo, y habilítame el sábado, habilítame el domingo, porque de lunes a viernes no encuentro a esta persona. O habilítame todos los días para que yo llegue el viernes a las 11 de la noche y lo pueda yo emplazar. Esto, desgraciadamente, retrasa la impartición de justicia. El problema de emplazamientos es un problema en sí mismo muy grave que atora muchos los asuntos. Tú puedes elaborar bien bonita tu demanda, puedes presentarla, te la pueden admitir, pero ¿quieres saber cuándo vas a emplazar? Pues vas a emplazar en 2 o 3 meses, a lo mejor, a una persona. Por ahí me preguntaron, ¿qué pasa si varias son las personas? Una vive aquí en la Ciudad de México, otra vive en Campeche, otra vive en Boston. ¿Cómo se lleva a cabo cómo se lleva a cabo el juicio? Por ahí me preguntaron, ¿cómo se va a definir el juicio? Por un lado, hay que distinguir reglas de competencia, ¿sí? La competencia la debe de elegir principalmente el actor, porque el actor tiene la facultad de elegir el foro, elegir al juez ante quien se quiere someter. Caso prototípico, alimentos. El actor es la señora que va a demandar en alimentos a su cónyuge que vive, o su ex cónyuge que vive, el padre de sus hijos, que vive en la Ciudad de México y que vive en la alcaldía Cuauhtémoc o vive en la alcaldía Tlalpan. La señora vive en Ecatepec. El Código de Procedimientos Civiles nos señala, por lo menos en la Ciudad de México, de que es competente tanto el juzgado de Ecatepec como el juzgado de la Ciudad de México para conocer una demanda de alimentos a elección del actor. En este caso de la actora, ¿sí? Entonces ella podrá elegir le queda más cerca demandar a su cónyuge en Ecatepec, perfecto, le queda más cerca de su casa, a lo mejor el abogado le cobra poco o le cobra mucho. El juzgado de Ecatepec, una vez admitida la demanda, va a tener que tramitar a través de un exhorto, que son medios de comunicación entre tribunales de distintos
de distintos fueros, a través de un exhorto le va a tener que pedir al juez en turno aquí en la Ciudad de México, practica esta diligencia de emplazamiento y ya te llevas las horas y días hábiles que yo te estoy habilitando de antemano para que tú puedas actuar eficazmente. ¿Captan la diferencia? O sea, empezaron a demandar en Ecatepec, el juez admite la demanda, pero a través de un exhorto le pide a un juzgado de lo familiar en turno de que emplace al cónyuge o excónyuge de esta mujer. Una vez celebrado, emplazado este señor, dentro del mismo exhorto tendrá que viajar de regreso al juzgado de Ecatepec a fin de que continúe ese proceso de alimentos en todas sus etapas. ¿Queda claro esta cuestión de las comunicaciones entre diversas tribunales, diversas entidades federativas? Hay un capítulo de exhortos, mis estimados alumnos, un capítulo de exhortos dentro del Código de Procedimientos Civiles. Lo más interesante de todo, ¿cómo se hace un emplazamiento? ¿Cómo se hace un emplazamiento si el señor vive en Boston? Permítanme, me falta completar esta explicación del juicio de alimentos. Estamos eligiendo un juicio de alimentos para ejemplificar la elección de la regla del juez competente. Bueno, el juez competente también puede ser el de la Ciudad de México, porque la señora, si bien vive en Ecatepec, dice, no, los exhortos me salen en un ojo de la cara, mejor vengo, aunque tenga que desplazarme de Ecatepec aquí a Avenida Juárez, aquí lo voy a demandar y aquí me voy a ahorrar 2 o 3 exhortos porque es demasiado papeleo para emplazar a este señor. Es a elección, en el caso de los alimentos me estoy refiriendo, es a elección del acreedor alimentario, porque así lo sostiene la regla procesal para elegir competencia. Hay otras acciones. Tomen en cuenta que ustedes estudiaron acciones civiles, bueno, acciones o excepciones en su curso de teoría del proceso. Hay acciones como la de pago donde, del mismo modo, el actor tiene la facultad de elegir al juez competente. Si el demandado vive en Torreón, si otro codemandado vive en Guerrero, u otro codemandado vive aquí en la Ciudad de México, el acreedor, en ese caso, podrá elegir, pues, ¿sabes qué? Yo sí quiero, me importa un gorro si son por exhortos, los emplazamientos que yo tengo que despachar, los voy a demandar en el estado de Guerrero y que ahí se lleve el juicio. ¿Sabes por qué? Porque ahí hay bienes inmuebles donde puedo trabar embargo bien fácil. O los quiero hacer aquí en la Ciudad de México porque aquí está la negociación que me debe y aquí tiene el principal asiento de sus negocios y aquí es donde le voy a trabar el embargo en el caso de que yo gane. Entonces, la elección del foro depende de determinadas decisiones económicas principalmente del actor. ¿Qué pasa si una persona vive en Boston o vive en California? ¿Se podrá hacer a través de un exhorto? La respuesta es no, no es a través de un exhorto, es a través de una carta rogatoria, en la cual, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se le pide que se envíe una carta rogatoria al juzgado competente en Estados Unidos, allá en Boston, y que se le faculte al juez de Boston, el juez de California, de que practique el emplazamiento a petición de el señor juez mexicano que va a llevar ese asunto. ¿Queda claro por ahí? ¿Cómo vamos? Bueno, si no queda claro, avísenme, ¿verdad? Bueno, por ahí me hablaron, por ahí me... Profesor, una pregunta. Ay. Sí, dime. Va. Sí, te escucho. No te estoy escuchando. Los mexicano, por ejemplo, en este caso de aunque el Código de Procedimientos Civiles nos marca ciertos plazos, hay extensiones de esos plazos quizá por los trámites que pueda tardar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que digan, ¿sabes qué? Te voy a dar, no sé, 6 días más, 3 días más, algo así, o los plazos siempre van a ser los que fije. Fíjate que no, fíjate que esta pregunta se la hice a un compañero o a una compañera que le toca esa pregunta. No la voy a responder porque la abogada
nos tendrá que responder la ampliación de los plazos en su trabajo. Y ya sería mucho si yo le digo ahorita la respuesta. ¿Me entiendes? ¿A ti te tocó la pregunta de la Ok, ampliación de los... sí. A ti te tocó, bueno. No me tocó. Te Yo soy Gabriela Ah, Hernán. bueno. Hola, Surgió ¿qué tal? la duda. Excelente día, maestro. Bueno, referente para con la pregunta que menciona la compañera, Ajá. yo tengo entendido que efectivamente depende el plazo, dependiendo de la distancia. Ah, ¿Es muy así? bien. Ya contestó el compañero. Díganme ustedes, es su trabajo. Ese es su trabajo, para que se pierdan. Ahí sí me disculpan, pero están en proceso de que me contesten esa pregunta. Quiero que me contesten esa pregunta, por favor. Ya el compañero, ya el jurista compañero ya nos contestó. A ver, ¿quién más quiere participar? A ver, mis alumnos, ¿quién más quiere participar? ¿Eh? ¿Eh? Me da mucha risa, pero yo les hice esa pregunta a ustedes tienen que, bueno, el compañero, ¿quieren ver a quién le planteé esa pregunta? ¿Quieren ver o no quieren ver? Sí, díganos. A ver, vamos a examinar esto para ver a quién le tocó esa pregunta de la ampliación de términos, pero sí, ahí sí, me disculpan, pero ahí es una pregunta fina que tienen para examinar. Permítanme. Como, A mí me tocó. Ah, ¿cómo te dice? ¿Qué te dijo la pregunta? A ver. ¿Qué es A un ver, plazo dime. judicial? ¿Cómo se deben Ah, computar? ¿Es posible ampliarlos? ya te contesté como dos preguntas de eso. Sí. Ya te ayudé, ¿no? Ya te ayudé. ¿Me ayudas con completar esa ampliación de los plazos, por favor? Por escrito para que todos sepamos bien. Sí, profesor. Bueno, si eres tan amable. ¿Ariadna Soria quiere comentar algo? ¿No? Bueno. Vamos adelante. Vamos adelante con... Estamos compartiendo pantalla. Según esto, aquí está. Ven aquí la relación jurídico-procesal, ¿verdad? Esta situación. ¿Por qué es importante esta relación jurídico-procesal? Generalmente nos quedamos aquí con la cuestión del actor. ¿Sí? Aquí está el actor. Generalmente presenta su demanda ante un juzgado, ante el juez competente. Miren, también para que no se me pierdan. Como no ha litigado, me gustaría que entendieran una cuestión muy importante. Lo más importante es elaborar el escrito de demanda, pero no menos importante es comparecer físicamente a presentar ese documento. Físicamente, ojalá en algún momento la legislación permita hacerlo en línea y permita que en línea se le alleguen los documentos básicos de la acción. Por ejemplo, si estoy demandando una rescisión del contrato, el documento básico debería de ser el contrato de compraventa que celebramos. Si yo estoy demandando el pago de alimentos, el documento básico serían actas de nacimiento de los menores que acrediten el entroncamiento con el deudor alimentario. Esos documentos base o documentos básicos es muy importante exhibirlos en esta primera oportunidad ante los tribunales. Aquí en México tenemos varias oficialías de partes común. Acaban de abrir unos juzgados bien bonitos. Consideren estas. Pues está una de parte que yo visité hace años cuando yo me estaba ahí metido. Una de las entidades en la de PAN, por lo menos estaba el café Tacala, Palacio de Justicia, donde hay una oficina de partes. En fin, si te tenías que desplazar allá por Villas de la Hacienda, lo recuerdo muy bien, también había una oficina de partes donde, por razón de turno, generalmente, o sea, el que le toque, al juzgado que le toque conocer un asunto, ahí te van a decir, le toquen los juzgados 50, le toquen el juzgado 80, de proceso escrito o de proceso oral civil,
el juzgado noveno de proceso oral civil, por ejemplo, y de una vez te dan tu número de expediente y te lo imprimen atrás de tu demanda, en tu acuse de recibo, y te acusan todos los documentos que tú estás entregando. ¿Por qué es muy, muy útil conocerlo? Porque la primera notificación, una vez que tú llevas a cabo esta presentación y ya sabes qué juzgado te va a corresponder, la primera notificación te va a recaer a través de un documento que se llama boletín judicial. Tienes que buscar en ese juzgado, a partir del día siguiente, qué auto se dictó en tu expediente, para que tú comparezcas y te cerciores del contenido de tu primer auto. Tu primer auto puede ser que el juez se declare incompetente y rechace conocer, que el juez te prevenga con relación a algún defecto de tu demanda, que el juez y te aperciba de que aclares el contenido de la demanda, que te aperciba con desecharla si no respondes a esa prevención, o bien de que te admita tu demanda a trámite. Esas son las posibilidades que puede haber en esta primera actuación. Una cuestión muy importante y que actualmente me refería yo a empresas que se dedican a dar a cambio de alguna cuota, algún sistema de suscripción, el contenido de los acuerdos. Eso es muy, muy utilizado por despachos que llevan asuntos, por despachos de abogados, contratan los servicios de esta empresa, dan de alta los asuntos y incluso a su teléfono celular les llegan los avisos muy temprano. El día de hoy salió acuerdo en tal asunto, el día de hoy en tal juzgado tienes que ir, en fin, te sale automáticamente si tú contratas una empresa. Si no, pues ahí tendrás que ir con tu boletín, pues para consultar físicamente, y físicamente si se te van los acuerdos, pues vas a tener que volver a presentar. A lo mejor si presentas un asunto y se te fue el primer acuerdo, entonces pues a lo mejor ya te desecharon la demanda o no te la admitieron. Entonces tienes que tener mucho cuidado. A mis alumnos de Universidad Abierta les digo de que este asunto, cuando tú presentas un asunto ante los tribunales, no es presente en la ventanilla U2 y regrese en 3 meses. No es así, o sea, pase a la ventanilla 6, por favor, con estos papeles, y ahí le van a decir qué hacer. Desgraciadamente no es así en la vida de los tribunales. Aquí en la vida de los tribunales tienes que estar detrás de esto, ¿no? Tienes que estar detrás de tus acuerdos para que puedas tú integrar finalmente tu relación jurídico-procesal. Una vez admitida la demanda, podrás hacer tu emplazamiento, tu diligencia de emplazamiento, que debe ser en el domicilio donde viva, o la casa donde realmente viva esta persona, el demandado o los demandados. Por ahí les pregunté qué era litisconsorcio. Aquí le tocó la pregunta. No está compañero al que le tocó litisconsorcio. No confundir litisconsorcio con litispendencia, compañeros. Son dos cosas diferentes y esa es pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre litisconsorcio y litispendencia? Y muchas veces, ya les di una pregunta de examen, por cierto. Bueno, seguimos adelante. Aquí, bueno, esta audiencia, vamos a regresar sobre esta audiencia trifásica, pero lo más importante es esta situación que me preguntaron. Una demanda es un memorial, un documento, donde tú estás ejercitando una acción. Ojalá en algún momento, en unos años, puedas hacerlo vía electrónica y te ahorres este merequetengue de ir a detectar presencialmente tus acuerdos. Ojalá en algún momento tú nada más inscribas, te metas en el portal electrónico del Poder Judicial, como lo podría hacer un ciudadano extranjero, en Europa. Te das de en un sistema electrónico, instauras tu demanda y te debería de llegar a tu correo electrónico o a través de ese portal electrónico, ya te admití la demanda. ¿Te imaginas cuánto tiempo te ahorrarías si los juzgados trabajaran con esa efectividad en la Ciudad de México? O sea, te ahorrarías todo el tiempo del mundo, porque es más, y yo esta sería, ojalá
cambien realmente la tramitología a la cual los ciudadanos estamos tan mal acostumbrados en la Ciudad de México. Ojalá el Poder Judicial realmente, sin que tú se lo dijeras y sin que medie dinero, porque en muchas ocasiones a eso van las partes, a dar dinero en concepto de gratificación. Eso es un cohecho, eso es un delito. Ojalá en algún momento en este país el actuario agarrara el expediente y fuera con la cédula de notificación correctamente hecha a emplazar directamente sin necesidad de que las personas, las partes, lo llevaran cómodamente y estuvieran dando vuelta y vuelta y vuelta. Ojalá en algún momento, el día en que esa justicia realmente camine por sí misma, ese día otro gallo cantará. Se respetaría más al Poder Judicial que tenemos. Desgraciadamente hay muchas malas, lo voy a decir en términos elegantes, dispraxias. Ayer lo dijo nuestro profesor en este curso de constructivismo. Hay muchas dispraxias, o sea, malas prácticas dentro de los tribunales. Desgraciadamente se prestan para muchas actuaciones indebidas. Y en algún momento algún alumno me preguntó, bueno, maestro, ¿cuál es la tarifa? Así me dijo, que de a cómo iba a ser, para que ellos estuvieran preparados, cuánto se le tenía que entregar al actuario. Desgraciadamente estamos afortunadamente estamos en este medio universitario y yo le respondí directamente a mi alumno, le dije, no espere que yo le diga, yo le responde, se pregunta, eso es un cohecho, ¿cuál es la tarifa? Pues no sé, de 6 meses a 2 años de prisión, dependiendo de la cantidad con la que usted está coachando al actuario, porque el actuario es un servidor público, usted no debe de hacer eso, que lo hagan los abogados. Bueno, me puso una cara de enojo, pero pues le tengo que decir la verdad, si estamos en la universidad, mala yo en decirles, pues le tienen que entregar tanto dinero al actuario, o sea, no puedo decir eso, y no deben ustedes incurrir en estas malas prácticas de que llevo al actuario esto no es curso de cohecho 1 o cohecho 2, o sea, no le debes entregar, el abogado practicante no debe de hacer eso. Eso es una dispraxia, eso fomenta la corrupción, eso fomenta de que los expedientes estén dormidos hasta que lleguen las partes y los muevan. ¿Los muevan cómo? Pues con gratificaciones. Eso está muy mal y se presta para simulación. Esa cuestión de que señalas un domicilio, les comparto una experiencia. Se trata de emplazar a una mujer que reclama alimentos, le piden emplazar y me entero por otra circunstancia de que la notificación, quien recibe la notificación es una persona que no tenía nada que ver, que ni siquiera estaba ahí. Luego nos enteramos de que ese emplazamiento ni siquiera se hizo realmente en el domicilio. ¿Dónde creen que se hizo ese emplazamiento formalmente? Alumnos, contesten, ¿dónde creen? Bueno. No. Pues algunas veces contratan como oficinas virtuales, cosas así. O algún domicilio desconocido. ¿Cómo? Me parece que en algunas ocasiones como que contratan oficinas virtuales que no tienen nada que ver con el demandado para emplazarlo en esos lugares y obviamente pues nunca va a recibir la notificación, el emplazamiento, perdón. No, como que no. Fue una simulación que el emplazamiento se desarrolló en la red de abogados. Ni siquiera, o sea, ahí metieron al actuario, ahí hicieron como que firmaban, como que iban, se asentó en la razón actuarial de que sí, fueron a tal parte, señalaron
alguna descripción del inmueble, pero donde se ejecutó ese emplazamiento fue en el bufete de abogados. Ahí se preparó esa mala obra. ¿Vieron? No los escucho. ¿Ya se durmieron? No, profesor. No, profesor, sí, es que se ¿Vieron? escucha muy entrecortado. Bueno, en mi caso se escucha entrecortado, ¿Se escucha? pero sí, efectivamente, puede ser el domicilio de los abogados, del bufete de abogados, u oficinas virtuales, o domicilios donde saben que precisamente el demandado no va a ser emplazado. En este caso, ¿no sería conveniente en una sede judicial? Esto no te escuché, perdón, como que se cortó. Dime. ¿No sería conveniente en una sede judicial ante alguna autoridad que sea válido? Es una pregunta. Se fue el profesor, ¿verdad? Sí, parece que se está reconectando, Sí, pero ya no se escucha. ya se fue. Pues ya nos abandonó el maestro. Yo creo que tiene problemas con su conexión porque desde Con hace la rato se conexión. escuchaba muy cortado. No sé si a ustedes les pasó, pero empezó a cortar muchísimo su video. Sí, Bueno, al menos lo que yo entiendo, lo que está comentando el maestro, referente a la simulación de emplazamiento ante el notario público, pues es pues algo que no debería de ser. Considero que no es algo legal. Perdón, me salí de la sesión, discúlpenme. Me salí porque se cayó la conexión. ¿Ahora ya me pueden escuchar? sí, profesor, no se preocupe. Bueno, discúlpenme. De pronto empecé a hablar solo. ¿De dónde me quedé? ¿Desde dónde me quedé? Discúlpenme. ¿Desde dónde se interrumpió? ¿Hasta dónde me escucharon? Que se hacía el emplazamiento en el domicilio del bufete de abogados. Sí, que es una cuestión irregular absolutamente. O sea, hay muchas trampas, pero muchas trampas indebidas. O sea, eso es lesionar a una persona en sus derechos y eso incluso puede ser un delito. Hay un delito que se llama fraude procesal, ¿sí? Cuando tú simulas firmas, cuando tú simulas actuaciones y colaboran contigo los tribunales, en ocasiones se puede presentar esta dispraxia, llevarla incluso hasta terrenos de ilícitos penales, porque pueden haber juicios simulados y fraudes procesales, de lo cuales ustedes tienen que permanecer a las vivas. Pues desgraciadamente el medio pues hay mucha corrupción, hay que evitarla, ya que conducirse apegado a cánones éticos muy importantes, pero esas actuaciones son simuladas y puede llegar incluso a presentarse problemas de fraudes procesales. Hasta aquí vamos bien. ¿Tienen alguna duda? No. No, profesor. Muy bien. ¿Puede Sí, volver cuando a se llegan a dar compartir esos la fraudes, pantalla? ¿Cómo? hacer una pregunta. Cuando se llegan a dar esos fraudes procesales, la contraparte puede demandarlo, como dice, por
precisamente por fraude procesal. Y si ya hubo una sentencia, que ésta se reverse, Hay un capítulo revoque sobre o no sé cómo se diga. el fraude procesal es una figura delictiva, es un tipo penal expreso. En materia civil estrictamente existe la acción de nulidad por juicio concluido y la regula el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Cuando apareció originalmente legislada, fue combatida por diversas fracciones parlamentarias de la entonces Asamblea Legislativa. La Corte dejó por ahí vivas algunas fracciones, porque la mayoría fueron derogadas. Sin embargo, existe esa acción de nulidad por juicio concluido. Espero contestar tu pregunta. Sí, gracias, profesor. Muy bien. Voy a ¿Puedo, continuar. ¿puedo hacer una pregunta más? Sí, dime, por favor. Dime. Bueno, como dice usted, a veces los contadores pensamos también así como contador. En materia civil también existe la prescripción de esto, si ya pasó un tiempo y diga, ¿sabes qué? Ya prescribió, ya queda la sentencia y no hay vuelta para atrás, o siempre va a estar viva esta nulidad. No, si hay prescripción genérica, eso es un tema que tú debes de ver en tu derecho civil, para que veas la institución de la prescripción, tanto positiva como negativa. Hay prescripción que te permite adquirir, y hay otras prescripciones que te permiten, sí, y hay otra prescripción Perder. en la cual pierdes el derecho que tenías. La prescripción a la que tú estás aludiendo es genérica, es de 10 años por lo menos, pero además hay, dependiendo de la institución en la cual tú estés estudiando, la institución jurídica que tú vayas a ejercer, hay diferentes casos de excepción o de caducidad, ¿sí? Te pongo un ejemplo. En materia de exigibilidad de títulos y operaciones de crédito, el pagaré origina por sí mismo una acción cambiaria directa contra el que emite el pagaré o contra los avalistas. Ajá. Esta acción cambiaria en la vía directa, que también puede ser en la vía indirecta, caduca, en 3 años, ¿sí? Ya no podrías, cuando te digo caduca, es de que si tú ejerces esa acción, después de esos 3 años, se va a excepcionar tu contrario con una excepción particular que contiene el artículo 8 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, haciéndote valer la caducidad de la acción cambiaria directa, ¿sí? Ahí no prescribe, ahí caduca esa acción, en ese específico caso. Eso es un ejemplo nada más. Ya sé que estamos en procesal mercantil, pero les tengo que traer esos ejemplos. Ahora, vamos para acá. ¿Puede volver a compartir la pantalla, profesor? Sí, estoy en eso, permítame. Sí, no te preocupes, sí, es que me salí y les dejé aquí está la demanda. Este es un concepto. Fíjate que estoy ejemplificando esta acción. Cuando tú me dices, maestro, ¿cómo se hace una demanda? Pues no, primero tienes que determinar tu problemática a resolver. Por eso no les pido, muchas ocasiones la problemática aparentemente viene resuelta en el formato, en un machotito que copias, pásame este formato, por favor. Mira, está muy bien siempre y cuando sepas que esa demanda va a resolver, vas a ejercer con efectividad esa acción, ¿sí? Déjame decirte de que aquí en la demanda voy a elegir o se elige 2 acciones. La acción de cumplimiento forzoso, regulada en el artículo 1949, esto es teoría de las obligaciones, es una acción, las partes que adquieren una obligación, el obligado o el perjudicado por la falta de cumplimiento de una obligación puede optar por una alternativa. ¿Cuál es esta alternativa? O me cumples o rescindo el contrato y en ambos casos te pido daños y perjuicios. Esto lo van a ver con detalle en su teoría de las obligaciones y ahí te estoy citando el artículo 1949. ¿Sí? Por otra parte, hay otra acción
un poco más sencilla, que es la acción pro forma. Fíjate, cuando tú, la semana pasada hablamos del caso de un tío que le da en comodato a su sobrino un departamento en forma verbal. Bueno, el perjudicado por la falta de título, que en este caso podría ser el tío, tiene acción para pedirle al sobrino, ya sea en medios preparatorios o ya sea en un juicio autónomo, otórgame por este contrato de comodato que nosotros celebramos verbalmente hace 2 años, por ejemplo. Esta acción pro forma también la tiene el inquilino de casa habitación para obligarle al arrendador a entregarle por escrito el contrato de arrendamiento respectivo. Ojo, ¿quedó claro? Este ejemplo son ejemplos de acciones civiles estrictamente. Vámonos aquí a la demanda para que la veas. Aquí tenemos a el actor, el demandado, y aquí elegimos el otorgamiento y firma de escritura. Estamos ejercitando la acción civil correspondiente, ¿sí? Y aquí te está señalando con precisión cada uno de los elementos que tiene que señalarse en la demanda. Aquí muy importante, ¿cómo elijo? Me preguntaron, maestro, ¿cómo se distingue entre un proceso ordinario civil y un proceso oral civil? Por ahí creo que fue Cantú la que me preguntó. Tienes que atender, mi querida Flor, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México para determinar, ahí viene un catálogo de artículos que hablan, aquí esta terminología, este juez ya sería un juez de proceso civil escrito en la Ciudad de México. Y depende de 2 cosas, depende de que ese juez tenga la competencia material, que en este caso sería un juez de lo civil o juez de proceso civil escrito, en la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y hay otro elemento que se denomina cuantía del negocio, cuánto vale tu asunto, para saber si lo vas a ejercitar a través del proceso ordinario civil o a través del proceso oral civil. Ahí la cuantía es muy importante. Les pasé el aviso de la cuantía, el documento del Consejo de la Judicatura que se aprobó para este año está sobre de 682,000 pesos. No sé si lo pudieron ver. Efectivamente sí, lo chequé, maestro. Qué bueno. Pues, perfecto. Entonces, tenemos que determinar primero, si voy a ejercitar una acción de otorgamiento y firma de escritura, tenemos que visualizar en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México qué juez es el competente. No es un juez de lo familiar, no es un juez, puede ser un juez de proceso o escrito civil, de proceso civil escrito o de proceso oral civil, dependiendo en ese caso de la cuantía. Tienen que determinar muy bien eso, ¿sí? Antes de, porque si determinan mal, puede ocurrir 2 cosas. Puede ocurrir de que el juez se declare incompetente o bien que el juez, declarándose competente, te pongas en la situación de que tu contrario se excepcione por la falta de competencia, te interponga una excepción procesal que se llama incompetencia del juzgador, que está regulada en el Código de Procedimientos Civiles, que también por ahí alguien me dijo. Por ahí Gabriel Hernández me preguntó, ¿cómo se define el juicio? Le estoy explicándole aquí cómo determinas materialmente al juez competente. Espero que quede clara esa explicación, ¿verdad? Sí, está claro. Sí, profesor. Muy bien. Sí. Seguimos adelante. Mira, aquí hay un proemio. Tú has visto en tus formatos, en tus machotitos, que aquí viene perdón, me estoy adelantando. Mira, aquí estás viendo, conforme a estos numerales, que aquí viene un proemio. Generalmente las partes señalan un domicilio procesal, que no es el domicilio de su casa, es el domicilio procesal ubicado principalmente en el despacho del abogado. Pero también en las partes, en este caso Juan HB, puede designar a sus abogados patronos con cédula profesional y registro ante el Tribunal Superior de Justicia, anotando el folio, para que este representante procesal
tenga todas las facultades para seguir firmando los escritos, seguir compareciendo en las audiencias, interponer recursos. Es una representación procesal, es un mandato judicial especialísimo. No está otorgado ante notario, simplemente voluntad de esta persona, y se hace cuando el profesionista ya registró su cédula profesional. ¿Estamos claros? Una pregunta que creo que se las dije sobre el litis consorcio, tendrán que responder esa pregunta. Cuando hay pluralidad de actores o cuando hay pluralidad de demandados, se suscita la figura de la litis consorcio, diferente de la litis pendencia, que es una excepción procesal. Ya los estoy ayudando para que no digan que soy pues mala onda, ¿no? Aquí está otro capítulo muy importante, que es la elección de la vía. Aquí, la vía procesal. Me preguntó por ahí Flor, ¿cómo distingo, cómo sé cuándo es un proceso ordinario civil y cuándo sé que es un proceso, por ahí me dijo, extraordinario? Mira, es muy sencillo, te lo dije, se lo semblanteé sí, fue el sábado. La solución es cuando tienes un proceso, en este caso, de otorgamiento y firma de escritura, que es la acción que tú vas a ejercer. Tienes que preguntarle al código, así, código, ¿existe una vía especial para tramitar otorgamiento o firma de escritura? La respuesta es no, no la hay. Hay una familia de procesos especiales en el Código de Procesos Civiles de la Ciudad de México, y en los estados tendrán también sus propias familias de procesos especiales. ¿A qué me refiero? Me refiero a las controversias del orden familiar, a los procesos especiales de desahucio, al proceso ejecutivo civil, al proceso denominado controversia de arrendamiento inmobiliario. Todos esos son procesos especiales, ¿sí? Pero no hay un proceso especial que diga, aquí hay una vía para otorgar y firmar escrituras. ¿O la hay? No. Pregunto, pues no. No. Si no hay una vía especial, la solución es, tienes que hacer un proceso ordinario civil. Esa es la respuesta genérica. Solamente cuando hay un proceso especial es cuando no tienes que atender, ¿sí?, el proceso ordinario civil. No, así, cuando tú tienes, por ejemplo, un conflicto, quiero sacar a este inquilino que me debe la renta y tengo aquí mi contrato de arrendamiento, le tienes que preguntar al código, ¿hay una vía especial para ventilar este problema arrendador-inquilino? La respuesta es sí lo hay. Se denomina controversia del arrendamiento inmobiliario. Entonces, con exclusión de cualquier otra vía, tienes que privilegiar la vía especial que te concede el código. ¿Quedó claro? Ahora, ¿cómo sé si es un proceso ordinario civil o un proceso oral civil? Por la cuantía. Sí, por la cuantía. Ahí rige o se privilegia la cuantía del negocio. Voy a ejercer una acción reivindicatoria, pero el inmueble vale 500,000 pesos. Es un terrenito y la voy a reivindicar porque es un pedacito del es un área común de un estacionamiento de una unidad de interés social, y voy a reivindicarle al vecino que ya se apoderó de mi estacionamiento, voy a reivindicarle este pedacito de terreno. Ese pedacito de terreno a lo mejor vale 200,000, 300,000 pesos, no lo sé. ¿Sí? O es un terrenito chiquito. No vale mucho. Algo valdrá. La vía a la cual hay que atender es, en este caso, la vía oral civil, en razón de la cuantía. ¿Quedó claro? Bueno, tienes que señalar la vía y la acción de acuerdo al artículo 2 y 255 que vas a ejercer. Vengo en la vía ordinaria civil en ejercicio de la acción de otorgamiento y firma de escritura. Generalmente, mis estimados alumnos, la acción procede en juicio aunque no se le denominen, ¿sí? Siempre y cuando tú enuncies con claridad los elementos de tu acción. No estás obligado a decir, la acción que estoy ejercitando es otorgamiento y firma de escritura. No, venga a la vía ordinaria civil a ejercerla, a demandar de perengano de tal las siguientes prestaciones. Fíjate,
El cumplimiento, cuando el juez dice el cumplimiento forzoso de este contrato privado que denominamos de promesa de compra-venta en calidad de vendedor, ahí ya estás diciendo lo que tú quieres. ¿Qué quiero? Que cumpla a fuerzas este contrato privado de compra-venta que suscribimos con relación, mira, y por la suma, ahí tienes que precisar la cuantía de 750,000 pesos, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa quieres? Que me otorgues la escritura ante notario, apercibiéndole de que en caso de que no cumpla, el juez te va a firmar esa escritura en tu rebeldía. ¿Quedó claro? Y además quiero el pago de una indemnización en concepto de daños y perjuicios, porque hace mucho celebramos, ya pagué incluso este contrato que denominamos privado de promesa de compraventa, ya no fue, ya superamos la promesa, ya te compré el inmueble y tú es el bendito día que no me has entregado la escritura. ¿Cómo voy a ostentarme como legítimo titular, no? Mira aquí que te estoy poniendo que el demandado tiene su domicilio ubicado en tales horas, en tal calle, y te estoy poniendo aquí la entrecalle para que la pongas. Y le indicas, por favor, tienes que hacer una pequeña investigación de campo, le preguntas a tu cliente a qué hora se le localiza esta persona, pues para ir a lo seguro, ¿no? Para no estar yendo y viniendo inútilmente en la Ciudad de México, que están bien cerca de las cosas aquí, ¿no? Mejor dile de antemano, ¿sabes qué? Esta persona llega a partir de las 6, porque es un comerciante. O no, nunca lo vas a encontrar el jueves, porque es carnicero, entonces sale desde la madrugada y regresa hasta el sábado. O sea, tienes que saber bien dónde está. Y de una vez pides tu habilitación de días y horas, es una pequeña sugerencia, ¿sí? ¿Qué pasa cuando desconoces el domicilio? Cuando desconoces el domicilio, tienes de antemano que indicarle al juez, si el demandado ya no vive ahí, por favor, señor juez, te pido que gires atentos oficios a estas instituciones públicas con registro de personas, así dice el código, para que en vía de informe nos indiquen si esta persona tiene domicilio. ¿Queda claro? Ok, está bien. Sí, profesor. ¿Qué pasa si las instituciones que tú estás señalando no te brindan o dicen, pues esta persona tiene este mismo domicilio o no tiene domicilio? Ah, bueno, ahí ya desahogaste un elemento primordial para proceder al emplazamiento a través de edictos. Se llaman edictos porque son publicaciones en medios masivos de comunicación. O sea, son llamados al juicio, son comunicaciones escritas a través de periódicos. Por eso se llama el procedimiento por edictos. Pero antes del procedimiento por edictos, tienes por lo menos que ir 2 o 3 veces al lugar que según tú ahí vive esa persona, y si no la encuentras, pedir estos oficios, y una vez hasta que te contesten esas autoridades, no tenemos nada, o tenemos el mismo domicilio donde tú ya has ido tantas veces, hasta entonces manifestar, ignoro el domicilio, ya desahogamos estos aspectos para enterar del domicilio. Por tanto, como ignoramos y no tenemos otro domicilio, y ese domicilio ya no existe, o está inhabitado, o no se puede practicar ahí el emplazamiento, pedirás que el emplazamiento se practique a través de dictos. ¿Qué queda claro? Sí, Sí. profesor. Sí. Aquí Sí. por otra parte, aquí te estoy planteando que los hechos, fíjate, los hechos, consejo de jueces con los que he podido intercambiar puntos de vista, deben ser imputatorios. ¿Qué quiere decir? Tienes que, como en el derecho penal, tienes que imputarle a tu contrario concretamente la responsabilidad de lo que le estás reclamando. O sea, los hechos tienen que ser claros y precisos, pero en realidad tienes que decirle, tú y yo suscribimos este contrato con tal fecha, tú me suscribiste este contrato en calidad de vendedor. Fíjate, tú y yo intitulamos esto como contrato privado de compraventa y lo celebramos y estoy anexando aquí, pero además tienes que, por favor, señalar los elementos de tu acción que estás ejercitándole
¿sí? Tienes que describir con claridad. Cada acción tiene elementos particulares. Estos elementos de la acción integran correctamente. Si no narras con precisión ni aportas los elementos de la acción que estás ejercitando o no los acreditas, corres el riesgo de que tu demanda sea improcedente y absuelvan a tu contrario, porque el estudio de la acción es oficioso, es decir, es de oficio, lo debe de hacer el juez a fuerzas. El estudio de los elementos de la acción se hace de oficio. ¿Queda claro? Eso es, y esto hablándoles como abogados, pero así es. ¿Queda claro esta situación? Sí, está Sí, bien. profesor. ¿Eh? Que bueno, vamos adelante. Sí. Mira, aquí sigo yo haciendo la narrativa de los hechos claros y precisos. Ahí vamos, adelante. Sigo aquí agregando, entrelazando los elementos de la acción. Yo ya te terminé de pagar. Mira, te di, al principio te di 250, pero ya te terminé de pagar un elemento de la acción para esta acción de cumplimiento forzoso es que tú tengas realmente la titularidad de la obligación, que tú hayas cumplido con tus obligaciones, que no le debas nada a tu contrario. Si tú te arrojas así a tontas y a locas y dices, me faltan por cubrir 500,000 pesos, pues te va a excepcionar, te van a interponer la excepción de falta de acción y derecho por no integrar los elementos de tu acción y van a absolver a tu contrario. Y si te absuelven a tu contrario, ya no lo vas a poder demandar otra vez. Ojo, si te absuelven, pues ya le pusiste un severo revés al actor. Ya no lo vas a poder, ya no lo tendrás que, no podrás volverlo a demandar por lo mismo. Por eso es muy importante redactar bien la demanda. Sigo adelante para que vean cómo se está ejerciendo esta acción. En fin, ahí le estoy ofreciéndoles un ejemplo de demanda, ¿sí? Para que les quede muy clara la situación. La firma es muy importante. Estamos ya en periodo de post-pandemia. Bueno, vamos, ojalá que sea pronto la post-pandemia. Pero lo más importante sería ya que las partes pudieran firmar en forma electrónica sus peticiones. Ya acabar con estas cuestiones de firma o de falta de firma, lo importante sería que cada uno firmara electrónicamente. Muchos dirían, no, no hay que firmar electrónicamente porque el SAT va a estar tras de nosotros. El SAT va a ver cuándo están ingresando dineros a nuestro patrimonio y nos va a cobrar impuestos. Por eso no quieren firmar electrónicamente. No sé los contadores. Los contadores para la presentación de la declaración tienen que tener la firma electrónica, ¿verdad? O tienen otra manera. Actualmente creo que hay otra manera también para firmar, ¿no? Los contadores que presentan estas declaraciones nos podrán ilustrar. Sí, es con firma electrónica, profesor, pero de todas maneras el SAT sabe perfectamente a través de nuestras cuentas bancarias también la cuestión de los ingresos, aunque no se firme electrónicamente y ya desde hace varios ayeres. Pues ahí está. Todos los gastos que tú haces con tus tarjetas de crédito, con tus cuentas, ya saben ya saben hasta cuando tienes que salir a comprar X cosa, ¿no? Porque están ahí los registros. Permítame un momentito, regreso.
Ay, discúlpenme, acabo de regresar. Bueno, les comento si tienen dudas o si tienen alguna pregunta para que continuemos adelante. Creo haber dado respuesta a las preguntas que me hicieron con relación a los contenidos que estamos elaborando. Nos quedamos en la cuestión de emplazamiento. Tenemos que ver esta situación con algún detalle, pero lo hemos tan planteado y espero que les haya quedado respondido las preguntas que me hicieron o quedaron cosas pendientes por exponer. Díganme ustedes. Profesor, yo nada más ya viendo ahorita de lleno la forma de la demanda, al inicio le hacía la pregunta de la suplencia de la queja. Ah, ok, En suplencia de la queja, sí es cierto, me la preguntaron. Un plazo para Generalmente, es una institución muy peculiar la suplencia de la queja. Opera en materia de amparo, particularmente a favor de, fíjate, suplencia de la queja, ¿qué significa? Que el juez tiene que entrar al estudio de ciertos elementos con base en tu narrativa. No significa que te tiene que dar la razón necesariamente. Puede corregir algunos defectos y puede, en materia de amparo, conceder esa protección de la justicia de la Unión en el caso de que tú te ubiques en algunas de las hipótesis que señala la propia ley de amparo, menores, incapacitados, trabajadores en los asuntos laborales, cuando haya una violación grave que deje sin defensa a las partes, caso de que el emplazamiento estuvo mal hecho, por ejemplo, cuando tú vas a amparo, ahí tienes la posibilidad de que opere la suplencia de la queja en materia de amparo, cuando hay un indebido o deficiente emplazamiento, entre otras posibilidades de suplencia de la queja en materia penal, cuando quien está solicitando la protección de la justicia de la Unión es el reo, es la persona que resultó condenada con una pena privativa de la libertad. Y en algunos casos, estimados alumnos, la suplencia de la queja deficiente opera incluso en materia de amparo ante la ausencia de conceptos de violación. Literalmente le pides al tribunal, colegiado de circuito o al juez de distrito, hazme mi demanda, porque yo tengo suplencia de la queja deficiente, hazme mi demanda, hazme mis conceptos de violación. Así dice la ley de amparo. Ahora bien, déjenme decirles, con base en esta explicación, en la Ciudad de México, especialmente, esta suplencia de la queja también es aplicable en los procesos civiles en algunos casos excepcionales, especialmente cuando hay menores o incapacitados, pero es muy importante la suplencia en virtud de su carácter limitado. No a todos les favorece, ¿eh? O sea, es muy importante que vean. Espero haber respondido esa pregunta sobre la suplencia de la queja. Por regla general no opera, no podrías pedir suple la queja de mis agravios o suple la queja, mi estimado juez, en cuanto a los hechos que te estoy narrando. Generalmente no opera así. Pero de que es posibilidad, hay posibilidad de que el juez de alguna manera sí la puede aplicar en vía de interpretación, en vía de alguna ejecutoria, alguna tesis de jurisprudencia. En algunas materias sí sería posible. Espero contestarles. Sí, gracias, profesor. Por otra parte, está también en una de las lecturas que usted nos comparte, se habla de la posible impugnación del rechazo de la demanda a través del recurso de queja, que es un nombre parecido, pero Es a través de la queja, exactamente, que bueno, es un recurso que te da en caso de que no te admiten la demanda o de que desconozcan de oficio tu personalidad. Es el medio apropiado para combatir el desechamiento de la demanda. ok, gracias. Gracias, profesor. Bueno, pues los dejo descansar. Vamos a continuar mañana. La mecánica, vamos a aportarle algunas otras preguntas.
y vamos a enfilarnos ya hacia la mitad de nuestro curso remedial. Trataremos de llegar mañana a agotar todos los temas de una manera muy clara y con apoyo audiovisual de estas láminas que tengo ahí a su disposición y que van a quedar constancia dentro de la grabación. Pues si no tienen alguna duda, pues nos vemos el día de mañana, los que gusten venir, por supuesto. ¿Sí? Mañana, ¿a qué hora? Gracias, profesor. A partir de las 9 estamos aquí y vamos redondeando. Recuerden que tienen que estudiarle los temas para que hagan buenas preguntas. Gracias, profesor. Muy bien, ¿cómo no? Gracias a ustedes. Buen día, gracias. Buen día, Buenos días. gracias. Las láminas quedan en la grabación, Gabriel Hernández. Quedan en la grabación, las puedes ver. Pero sí, con mucho gusto se las envío.